La esposa del CEO invita a la limpiadora como burla para humillarla. Pero al llegar, ella cambió toda la invitación envenenada. Que venga la sirvienta a la boda. Así verá con sus propios ojos cómo vive la gente de verdad, y no la basura que ella limpia cada noche. La voz de Isabel Valdés resonó entre las copas de champán y las risas de la oficina del piso 40, y nadie la contradijo. Las secretarias bajaron la mirada. Los ejecutivos sonrieron por compromiso. Y en la puerta, con el trapo todavía húmedo en la mano y el carrito de limpieza detenido a medio pasillo, Carmen Mendoza escuchó cada palabra como quien recibe una bofetada en silencio. Isabel se giró hacia ella con una sonrisa que era pura crueldad envuelta en perfume caro. «Ah, Carmen, qué oportuno. Justamente hablaba de ti». Caminó hacia ella con esos tacones rojos que costaban más que el salario de un mes entero de la limpiadora. «Mi esposo y yo celebramos una boda este sábado. La boda de mi sobrina. Va a ser espectacular. Lo mejor de la sociedad estará ahí». Y pensé, ¿por qué no invitar a Carmen? Para que vea, aunque sea una vez en su vida, cómo es el mundo al que ella jamás podrá pertenecer. Sacó del bolso un sobre de cartulina marfil, con bordes dorados y una caligrafía elegante. Lo sostuvo en el aire, frente al rostro de Carmen, como quien ofrece un hueso a un perro. «Tómalo. Es en serio. Quiero que vengas». La sonrisa se ensanchó. «Será educativo para ti». Las risas estallaron de nuevo. Alguien murmuró, «Qué mala eres, Isabel», entre carcajadas, pero lo dijo con admiración, no con reproche. Carmen miró el sobre. Miró los ojos azules y fríos de aquella mujer que tenía todo, y aún así necesitaba pisotear a alguien para sentirse alta. Y entonces, con una calma que descolocó a todos, Carmen extendió la mano y tomó el sobre. «Gracias, señora Valdés», dijo con voz serena. «Allí estaré». El salón quedó en un silencio breve, extraño. Isabel parpadeó, como si esa respuesta no fuera la que esperaba. Esperaba lágrimas, esperaba vergüenza, esperaba un «no, señora, yo no podría». En cambio recibió 3 palabras tranquilas y una mirada que no se bajó. «Perfecto», respondió Isabel, recuperando rápido la compostura. «No olvides vestirte adecuadamente, aunque dudo que tengas algo apropiado». Y soltó otra risita antes de darse la vuelta, taconeando de regreso hacia su grupo de aduladores. Carmen volvió a su carrito. Empujó despacio por el pasillo iluminado, pasando frente a los ventanales que mostraban la Ciudad de México extendida bajo las luces de la noche. Su reflejo la acompañó en el cristal. El uniforme gris, el cabello recogido, las manos gastadas por el trabajo. 45 años. Y ahí estaba, limpiando los pisos de un edificio que en otra vida, en otro tiempo, había llevado su propio apellido grabado en la entrada. Pero eso nadie lo sabía. Nadie en aquella empresa sabía quién había sido Carmen Mendoza. Guardó el sobre en el bolsillo de su delantal y siguió empujando. Esa noche, Carmen llegó a su pequeño departamento en la colonia obrera pasada la medianoche. El edificio era viejo, de escaleras estrechas y paredes descascaradas, pero limpio, impecablemente limpio, porque si algo le quedaba de su vida anterior, era la incapacidad de tolerar el desorden. Encendió la luz de la cocina. Sobre la mesa, una foto enmarcada la recibió. Una niña de unos 10 años, sonriente, con 2 trenzas y un diente de menos. Su hija, Lucía. «Ya llegué, mi amor», murmuró Carmen, aunque la niña dormía hacía horas en el cuarto contiguo. Se sirvió un vaso de agua y se sentó. Sacó el sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa, frente a ella. Lo abrió despacio. La invitación era, en efecto, hermosa. Letras doradas en relieve. «Tenemos el honor de invitarle a la unión matrimonial de Daniela Restrepo y Andrés Lascano. Sábado. Hacienda Los Encinos. 8 de la noche. Etiqueta rigurosa». Carmen pasó el dedo sobre la cartulina. Conocía esos nombres. Conocía esa hacienda. Y sobre todo,
Conocía el verdadero motivo por el que la habían invitado. No para que viera cómo vivían los ricos, sino para reírse de ella delante de ellos. Para tener a la limpiadora ahí, fuera de lugar, con su vestido barato y sus zapatos gastados, como el chiste de la noche. Lo sabía. Y aún así, había dicho que sí. Se quedó mirando la invitación un largo rato. Por la ventana entraba el ruido lejano de un perro ladrando, de un auto que pasaba, y en su mente, sin pedir permiso, empezaron a desfilar imágenes de otro tiempo. De cuando ella misma organizaba fiestas como esa. De cuando los meseros la llamaban señora, con respeto verdadero, no fingido. De cuando su nombre aparecía en las revistas de negocios, no en la lista de empleados de limpieza. «¿Mamá?» La vocecita la sacó de sus pensamientos. Lucía estaba en el umbral, frotándose los ojos, con el pelo revuelto. «¿Qué haces despierta, princesa?» «Son las 12. Te escuché llegar». La niña se acercó y vio el sobre dorado sobre la mesa. «¿Y eso? ¿Qué es? Está bien bonito». Carmen sonrió y la sentó en su regazo. «Es una invitación, a una boda muy elegante». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿Una boda elegante? ¿Vas a ir, como las princesas, con vestido largo?» Carmen acarició el cabello de su hija. Iba a decir que no, que esas cosas no eran para ellas, que mañana devolvería la invitación, pero entonces miró la ilusión en la cara de la niña, esa ilusión limpia que todavía no había sido pisoteada por nadie, y algo se removió dentro de ella. «Sí», se oyó decir a sí misma, «voy a ir, con vestido largo». «¿En serio?» Lucía dio un brinco de emoción. «¿Y vas a ser la más bonita de todas?» Carmen la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, en su rostro apareció algo que no era cansancio ni resignación, era otra cosa. Algo afilado y antiguo que creía haber enterrado. «No sé si la más bonita», dijo en voz baja. «Pero te prometo una cosa, mi amor. Nadie en esa fiesta va a olvidar la noche en que tu mamá llegó». Acostó a Lucía, le dio un beso en la frente y volvió a la cocina. Pero ya no se sentó a lamentarse. Abrió el closet del fondo del pasillo, ese que llevaba años cerrado. Detrás de cajas de cartón y ropa vieja, sacó un baúl de madera con cerradura. Lo abrió con una llave que guardaba colgada al cuello, escondida bajo la blusa. Dentro había documentos, carpetas, una memoria USB, fotografías de una mujer elegante de traje sastre estrechando manos en juntas directivas. Y hasta el fondo, envuelto en papel de seda, un estuche de terciopelo. Carmen lo abrió. Adentro brillaban unos aretes de diamantes y un collar a juego, lo único que había logrado salvar de su vida anterior. Lo único que jamás había vendido, ni siquiera en los peores meses, ni siquiera cuando no tenía para pagar la renta. Los miró largamente, y supo que había llegado el momento. «Sábado», susurró. «Faltan 4 días». Cerró el baúl, pero esta vez no lo guardó hasta el fondo del closet. Lo dejó afuera, porque la mujer que Isabel Valdés había invitado a humillar estaba a punto de despertar de un sueño de 5 años. Y cuando despertara del todo, nada en aquel mundo de apariencias iba a quedar en pie. Lo que Isabel no sabía, lo que nadie en aquel edificio sabía, era que la limpiadora a la que pretendían usar como burla había firmado, 12 años atrás, los cheques que construyeron buena parte del imperio del que ahora presumían. Y los muertos, a veces, regresan. La decisión de Carmen. A las 5 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía bajo un cielo gris, Carmen ya estaba despierta. No por el trabajo. Por primera vez en años, no se levantó para ir a limpiar oficinas ajenas. Se levantó para algo distinto. Sobre la mesa de la cocina seguía abierto el baúl de madera. Y dentro de él, además de los diamantes, había una verdad enterrada que muy pocos conocían. Carmen Mendoza no siempre se había llamado así. 12 años atrás, su nombre era Carmen Mendoza de Aguirre, y aparecía grabado en placas doradas, en contratos millonarios, en las paredes de un edificio corporativo en Polanco.
Junto a su esposo, Eduardo Aguirre, había levantado Construcciones Aguirre Mendoza, una de las constructoras más prometedoras del país. Ella era el cerebro financiero. Él, el rostro carismático. Juntos eran imparables. Hasta que Eduardo murió. Un infarto, dijeron los médicos. A los 52 años, sano como un roble, cayó muerto en su oficina una tarde de octubre. Carmen quedó destrozada, viuda, con una hija recién nacida en brazos. Lucía había llegado tarde, como un milagro inesperado, y con una empresa que, de pronto, todos querían arrebatarle. Porque en el mundo de los negocios, una viuda con un bebé es vista como presa fácil, y los buitres llegaron rápido. El principal de todos, el socio minoritario de Eduardo, un hombre ambicioso que durante años había sonreído en las juntas mientras planeaba cómo quedarse con todo. Un hombre llamado Ricardo Valdés. Carmen cerró los ojos al recordarlo. El mismo Ricardo Valdés que ahora era el todopoderoso CEO del grupo. El mismo cuyo apellido llevaba Isabel. El mismo en cuyo edificio ella, ahora, trapeaba los pisos cada noche sin que nadie sospechara quién había sido. El recuerdo dolía como una herida fresca. Ricardo había aprovechado el caos tras la muerte de Eduardo. Había falsificado documentos. Había sobornado a un contador. Había convencido a los bancos de que Carmen, emocionalmente inestable por el duelo, no podía dirigir nada. Le tendió una trampa legal tan bien armada que, para cuando Carmen reaccionó, ya había perdido la empresa, la casa, las cuentas. Todo. Quedó en la calle con una bebé de meses y una mano de demandas que no tenía dinero para pelear. Los abogados costaban fortunas. Las pruebas estaban convenientemente desaparecidas. Y Ricardo Valdés, sonriente, se quedó con el imperio que ella y Eduardo habían construido con sudor. Carmen lo perdió todo, menos dos cosas, a su hija, y los diamantes que ahora descansaban en el baúl. Y aunque nadie lo supiera, también conservó algo más. Algo que guardó durante 12 años esperando el momento. Algo que cabía en la palma de una mano. Una memoria USB. ¿Estás segura de esto, Carmen? Rosa, su vecina y única amiga verdadera, la miraba con preocupación desde la silla de la cocina mientras tomaba café esa tarde. Rosa era una mujer robusta, de risa fácil y corazón enorme, que cuidaba a Lucía cuando Carmen trabajaba de noche. Nunca he estado más segura de nada en mucho tiempo, respondió Carmen. Pero es una trampa, mujer. Tú misma lo dijiste. Te invitan para burlarse. Esa gente es veneno. ¿Para qué meterte en la boca del lobo? Carmen sirvió más café y se sentó frente a su amiga. Por la ventana, la tarde caía dorada sobre los tejados. Rosa, tú sabes por qué he limpiado pisos durante 5 años pudiendo haberme ido a otra ciudad, empezar de cero, olvidarlo todo. Rosa negó con la cabeza. Porque necesitaba estar cerca. Los ojos de Carmen brillaron con una determinación que su amiga nunca le había visto. Ricardo Valdés cree que me destruyó. Cree que la viuda de Eduardo se hundió en la miseria y desapareció. Por eso no me reconoce. Han pasado 12 años, subí de peso, me corté el pelo, envejecí, uso uniforme. Para él soy invisible. Soy la limpiadora. Ni siquiera me mira a la cara. ¿Y eso de qué te sirve? De que durante 5 años, limpiando ese edificio de noche, sola, con llaves de todos los pisos, he tenido acceso a cosas que él jamás imaginó que alguien vería. Carmen bajó la voz, aunque estaban solas. Documentos que dejan en las trituradoras. Conversaciones que tienen creyendo que la empleada de limpieza no entiende de negocios. Archivos, respaldos. Rosa, llevo 5 años reuniendo, pieza por pieza, la prueba de todo lo que Ricardo me robó. Y de mucho más que ha hecho desde entonces. Rosa se quedó con la taza a medio camino de la boca. Dios mío, Carmen. La invitación de Isabel no es una trampa para mí, dijo Carmen, y por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa que tenía algo de la mujer poderosa que alguna vez fue. Es la oportunidad que llevo 5 años esperando. Ella, sin saberlo,
Me está abriendo la puerta para entrar al lugar donde estará toda la gente que importa. Banqueros, socios, prensa, la familia entera, todos juntos, en un solo salón. Pero, ¿qué vas a hacer? Carmen se levantó y caminó hacia el baúl. Sacó el estuche de terciopelo y lo abrió. Los diamantes brillaron bajo la luz. Voy a ir a esa boda, Rosa, pero no como la limpiadora a la que quieren humillar. Se puso los aretes frente al espejo del pasillo. Su reflejo cambió en un instante. La postura se irguió, la barbilla se levantó, los ojos se afilaron. Voy a ir como Carmen Mendoza de Aguirre, y todos los que me dieron por muerta van a recordar mi nombre. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Carmen sacó del banco los últimos ahorros que guardaba para emergencias y, junto con un pequeño préstamo que Rosa insistió en darle, compró tela negra de la mejor calidad que pudo permitirse. No compró un vestido, lo mandó a hacer, porque Carmen sabía coser. Su madre, costurera toda la vida, le había enseñado de niña, y porque un vestido hecho a la medida diría más que cualquier marca cara. 3 noches enteras pasó frente a la máquina de coser, hasta la madrugada, dando forma a un vestido de satén negro impecable, de líneas sobrias y elegantes, sin un solo adorno de más. La elegancia verdadera le había enseñado la vida, no grita, susurra. Y para la capa, ese detalle que lo cambiaría todo, usó una tela dorada que había guardado durante años, un retazo de su vida anterior, el último regalo que Eduardo le hizo antes de morir. Para que un día vuelvas a brillar, le había dicho él. Carmen nunca había tenido el valor de usarla. Hasta ahora. Mientras cosía, repasaba mentalmente cada paso. La memoria USB. Los documentos. El abogado que, por fin, después de 5 años, había aceptado tomar su caso al ver las pruebas que ella había reunido. Un joven litigante llamado Marco, idealista, brillante y harto de los poderosos que se creían intocables. Con esto, señora, le había dicho Marco al revisar las carpetas, no solo recupera su empresa. Con esto, Ricardo Valdés va a la cárcel. Pero Carmen quería más que la cárcel. Quería que fuera público. Quería que la misma gente que aplaudió a Ricardo lo viera caer. Quería justicia a la vista de todos, no en un juzgado vacío. Y la boda del sábado le daría exactamente ese escenario. La noche antes de la boda, Carmen terminó de coser el último hilo. Colgó el vestido en la puerta del closet y dio un paso atrás para mirarlo. Negro, elegante, con la capa dorada cayendo como una cascada de luz. Lucía entró al cuarto y se quedó boquiabierta. «Mamá», susurró, pareces una reina». Carmen abrazó a su hija contra su pecho. «Mañana», le dijo al oído, «tu mamá va a recuperar algo que le quitaron hace mucho tiempo, mi amor. Y lo hago por ti, para que nunca, nunca, nadie te haga sentir menos de lo que vales. ¿Me entiendes?» La niña asintió, sin entender del todo, pero abrazándola fuerte. Esa noche, Carmen no durmió. Se sentó junto a la ventana, con la memoria USB en la mano, viendo amanecer. En su mente repasaba 12 años de dolor, de injusticia, de noches limpiando los pisos del hombre que la había despojado de todo, mientras él brindaba con champán en el piso de arriba. Mañana, todo eso terminaría. Mañana, la viuda olvidada cruzaría las puertas de la hacienda Los Encinos, y el mundo de los Valdés, construido sobre una traición, empezaría a derrumbarse desde sus cimientos. Carmen apretó la USB en su puño y miró el sol naciente. «Voy por ti, Ricardo», murmuró. «Por fin. Voy por ti». La llegada que silenció el salón la hacienda. Los Encinos brillaba esa noche como un palacio salido de un sueño. Cientos de luces doradas colgaban entre los árboles centenarios del jardín. Mesas vestidas de blanco impecable, copas de cristal que reflejaban la luz, arreglos de rosas blancas por todas partes, meseros de guante impecable circulando con bandejas de champán. La flor innata de la sociedad mexicana se paseaba entre risas, joyas y trajes de etiqueta que costaban fortunas.
En el centro de todo, como una reina en su corte, estaba Isabel Valdés. Vestido de alta costura, esmeraldas en el cuello, una copa en la mano y esa sonrisa que solo aparecía cuando se sentía intocable. A su lado, su esposo Ricardo, el todopoderoso CEO, saludaba a banqueros y políticos con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. ¿Y dónde está tu invitada sorpresa?, le preguntó entre risas una de sus amigas, una mujer de cirugías evidentes y lengua viperina. La famosa limpiadora. Me muero por verla. ¿Crees que de verdad venga? Isabel soltó una carcajada elegante. Claro que va a venir. Esa pobre mujer no va a desaprovechar la oportunidad de comer gratis en su vida. Apuesto a que llegará con un vestido de mercado y zapatos de plástico. Bebió de su copa. Será el espectáculo de la noche. Ya verás. Tengo al fotógrafo listo para captar su cara cuando vea cómo vive la gente de verdad. Las mujeres rieron a su alrededor. Tenían incluso una apuesta sobre con qué ropa ridícula aparecería la sirvienta. Lo que no sabían era que afuera, en el camino de entrada bordeado de cipreses, acababa de detenerse un automóvil. No el más lujoso de la noche, pero tampoco indigno, y de él descendió una mujer que ninguno de ellos reconocería. Carmen respiró hondo antes de bajar del auto. Se había mirado al espejo una última vez antes de salir de casa, y lo que vio le devolvió algo que creía perdido para siempre. No era la limpiadora del uniforme gris. No era la viuda quebrada. Era ella. La verdadera ella. La mujer que 12 años atrás caminaba por las salas de juntas haciendo que los hombres más poderosos del país bajaran la voz cuando ella hablaba. El vestido de satén negro caía perfecto sobre su figura. La capa dorada brillaba sobre sus hombros como una corona extendida. Los diamantes de Eduardo destellaban en sus orejas y en su cuello. Llevaba el cabello recogido en un peinado elegante, el maquillaje sobrio, la postura recta, y en su pequeño bolso de mano, junto al labial, descansaba la memoria USB que iba a cambiarlo todo. «Buenas noches», le dijo al hombre de la entrada, entregándole la invitación con una serenidad de hielo. Carmen Mendoza. El hombre revisó la lista, encontró el nombre, hizo una leve reverencia y le abrió paso. Y Carmen entró. Caminó por el sendero de luces hacia el corazón de la fiesta con pasos firmes, sin prisa, sin titubeo. Y algo extraño empezó a ocurrir a su alrededor. Las conversaciones se fueron apagando. Primero, los meseros la notaron y se hicieron a un lado con un respeto instintivo. Luego, un grupo de invitados volteó a verla, y luego otro, y otro. Los murmullos comenzaron como un viento suave que recorre un campo de trigo. ¿Quién es ella? No la había visto nunca. ¿Qué porte? ¿Qué elegancia? ¿Será alguien de la familia del novio? Esos diamantes son auténticos, te lo aseguro. Eso no se finge. Carmen avanzaba, y a su paso se abría un pasillo de miradas. Algunos hombres se enderezaban sin darse cuenta. Algunas mujeres la observaban con esa mezcla de admiración y envidia que solo despierta a alguien que tiene una presencia imposible de comprar. No caminaba como una invitada más, caminaba como si el lugar le perteneciera. Isabel la vio cuando ya era demasiado tarde. Estaba en pleno brindis, riendo con su grupo, cuando notó que las miradas de todos se desviaban hacia un punto detrás de ella. Se giró, copa en mano, con la sonrisa todavía dibujada en el rostro. Y la sonrisa se le congeló. Por un instante, su cerebro se negó a procesar lo que veían sus ojos. Buscó a la limpiadora del vestido barato, a la mujer ridícula que había venido a humillar. Y en su lugar encontró a una dama imponente, vestida de negro y oro, rodeada de la admiración de toda la fiesta. «No», murmuró Isabel, «no puede ser». Tardó varios segundos en reconocerla, y cuando lo hizo, la copa estuvo a punto de resbalársele de los dedos. «Esa es». La amiga de la lengua viperina se acercó, entrecerrando los ojos. «Isabel, ¿esa no es tu limpiadora?» El salón entero pareció contener la respiración. La mujer que circulaba como una reina era, imposiblemente, la misma que limpiaba los pisos del edificio corporativo.
Isabel sintió que la sangre se le iba del rostro. El plan perfecto, la burla perfecta, se desmoronaba ante sus ojos. La sirvienta no había llegado humillada. Había llegado triunfante. Y peor aún, toda la fiesta lo estaba presenciando. Carmen logró articular, forzando una sonrisa que más parecía una mueca, cuando la mujer se detuvo a pocos metros de ella. ¡Qué sorpresa! No te esperaba así. No, señora Valdés, respondió Carmen con voz tranquila, perfectamente audible en el silencio que se había hecho. Usted me invitó. Aquí estoy, tal como prometí. Pero el verdadero terremoto aún no llegaba. Fue entonces cuando la novia, Daniela, y el novio, Andrés, bajaron de la tarima donde recibían felicitaciones para ver qué causaba semejante revuelo entre los invitados. Daniela, hermosa en su vestido de encaje blanco, con el ramo de rosas en las manos, se abrió paso entre la gente. Y al ver el rostro de Carmen, se detuvo en seco. El ramo se le aflojó entre los dedos. La boca se le entreabrió. Los ojos se le llenaron de algo que no era sorpresa, sino reconocimiento. Un reconocimiento profundo, viejo, imposible. «Tía», susurró la novia con la voz quebrada. «¿Tía Carmen?» Un murmullo de incomprensión recorrió a los invitados. «¿Tía? ¿La novia conocía a la limpiadora?» Andrés, el novio, miró a su prometida sin entender. Pero Daniela ya avanzaba, dejando caer el ramo al suelo, con lágrimas asomándose a sus ojos. «Eres tú», dijo, ya casi sollozando. «Eres tú. Pensé que nunca volvería a verte. Todos dijeron que habías desaparecido, que te habías ido del país». Carmen sintió que su propia coraza de hielo se agrietaba por dentro, porque aquella novia, aquella joven a la que iban a casar esa noche, era la hija de Eduardo de su primer matrimonio, la sobrina del corazón a la que Carmen había criado como propia en sus primeros años de matrimonio, antes de que la traición de Ricardo las separara a todas. «Daniela», murmuró Carmen, y por primera vez en la noche su voz tembló. «Mírate, estás preciosa». Isabel observaba la escena con horror creciente. Nada de aquello tenía sentido. Nada estaba saliendo como lo había planeado. La limpiadora a la que había invitado para humillar resultaba conocer a la novia. Y no solo conocerla, la novia la abrazaba ahora entre lágrimas, ante los ojos atónitos de cientos de invitados. ¿Qué está pasando aquí?», exigió saber Isabel, perdiendo por completo la compostura. «Daniela, ¿de qué la conoces? Es la mujer de la limpieza de la empresa de Ricardo». Daniela se separó del abrazo, se limpió las lágrimas, y se giró hacia Isabel con una expresión que hizo retroceder a la anfitriona. «¿La mujer de la limpieza?», repitió, con incredulidad y rabia contenida. «Isabel, esta mujer es Carmen Mendoza de Aguirre, la viuda de mi padre, la dueña original de la empresa con la que tu marido se hizo millonario». El silencio que siguió fue tan denso que se habría podido cortar con un cuchillo, y en medio de ese silencio, en algún punto al fondo del jardín, una copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol. Ricardo Valdés acababa de ver el fantasma que durante 12 años había creído sepultado para siempre. El reconocimiento. El nombre quedó suspendido en el aire como una sentencia. Carmen Mendoza de Aguirre. La viuda de mi padre. La dueña original de la empresa. Los invitados se miraban unos a otros, sin entender del todo, pero sintiendo que estaban presenciando algo que recordarían el resto de sus vidas. Los murmullos crecieron. Algunos sacaron disimuladamente sus teléfonos. Otros se acercaron para no perder detalle. Ricardo Valdés, al fondo del jardín, había quedado petrificado junto a los restos de su copa rota. El mesero se apresuró a limpiar los cristales a sus pies, pero Ricardo ni siquiera lo notó. Tenía la mirada clavada en la mujer del vestido negro y la capa dorada, y su rostro, normalmente bronceado y seguro, se había vuelto del color de la cera. «No es posible», murmuró para sí mismo. Ella desapareció. Hace años. Nadie sabía nada de ella.
Pero ahí estaba, de pie, elegante, viva, y mirándolo directamente a los ojos a través de la multitud. Fue entonces cuando un hombre mayor, de cabello blanco y porte distinguido, se abrió paso entre los invitados. Era don Alfonso Reyes, uno de los banqueros más respetados del país, un hombre cuya palabra movía millones y cuya memoria era legendaria en los círculos financieros. Se detuvo frente a Carmen y la observó con detenimiento, y entonces, lentamente, una sonrisa de asombro fue iluminando su rostro arrugado. «Por todos los cielos», dijo en voz alta, lo suficiente para que muchos escucharan. «Pero si es Carmen Mendoza, la gran Carmen Mendoza». Tomó su mano y la besó con una reverencia anticuada y sincera. «Señora, pensé que jamás volvería a verla. ¿Dónde se había metido todos estos años? El mundo de los negocios no ha vuelto a ser el mismo sin usted». Carmen sonrió, y en esa sonrisa había gratitud verdadera. «Don Alfonso, me alegra ver que el tiempo no le ha quitado la memoria ni la cortesía». «¿La memoria?». El banquero soltó una risa. «¿Cómo olvidar a la mujer que salvó a 3 bancos de un mal negocio en 2008 con un solo análisis?» «Caballeros», se giró hacia el grupo de empresarios que se había congregado. «Los más jóvenes quizá no la conozcan, pero permítanme presentarles a una leyenda. Esta mujer fue, junto a su difunto esposo, la mente detrás de Construcciones Aguirre Mendoza, la estratega financiera más brillante de su generación. Yo mismo le confié inversiones que hoy siguen dando frutos. Los empresarios jóvenes la miraron ahora con otros ojos. Ya no era una desconocida elegante, era alguien importante. Isabel, a un costado, sentía que el mundo se le venía encima. Cada palabra de don Alfonso era un clavo más en el ataúd de su humillación planeada. Buscó a Ricardo con la mirada, pidiendo auxilio, pero su esposo parecía clavado al suelo, incapaz de moverse. «Don Alfonso es muy amable», respondió Carmen con humildad calculada. «Aunque me temo que los últimos años no han sido tan brillantes para mí. La vida da muchas vueltas. Algunas por voluntad propia, otras», y aquí su mirada se desvió, apenas un instante hacia Ricardo, «por la mano de otros». El banquero frunció el ceño, captando que había algo más bajo esas palabras. «¿A qué se refiere, querida?» «A su debido tiempo, don Alfonso, a su debido tiempo». Carmen volvió a sonreír. «Esta noche es la boda de Daniela. No quiero arruinarla con historias viejas». Pero todos los presentes sintieron que algo grande se estaba cocinando bajo la superficie tranquila de aquella mujer. Daniela tomó a Carmen del brazo y la apartó suavemente del centro de atención, hacia un rincón más tranquilo junto a una fuente iluminada. Andrés, el novio, la siguió, todavía tratando de comprender lo que ocurría. «No puedo creer que estés aquí», dijo Daniela con los ojos brillantes. «Te busqué durante años, tía. Cuando murió mi papá, todo se volvió un caos. Yo era una adolescente. Me mandaron a estudiar al extranjero, y cuando volví, tú ya no estabas. Nadie me decía nada, solo que habías perdido la empresa y te habías ido. Te llamé 1000 veces. Tu número ya no existía». Carmen le acarició la mejilla con ternura. «Lo siento, mi niña. Cambié de número. Cambié de vida. No quería que nadie me encontrara, porque no quería que nadie me viera caer tan bajo. Tenía a mi hija, a Lucía, tu hermanita recién nacida. Tuve que protegerla. Tuve que sobrevivir. Y para eso, a veces hay que volverse invisible». «¿Pero qué pasó?», preguntó Daniela. «¿Cómo perdiste todo? Mi papá te dejó la empresa. Eras la dueña. ¿Cómo terminaste?». Se detuvo, sin atreverse a decirlo. «¿Limpiando pisos?», completó Carmen con suavidad, sin una pizca de vergüenza. «Sí, mi amor. Eso es lo que he hecho los últimos 5 años. Limpiar oficinas de noche. Y no me avergüenzo de ello. El trabajo honrado nunca avergüenza a nadie». Su voz se endureció apenas. «Lo que sí debería avergonzar es lo que me hicieron para llevarme hasta ahí». Andrés, que escuchaba en silencio, intervino con cautela.
Disculpe, señora, pero cuando Daniela dice que su esposo, el señor Ricardo Valdés, se quedó con la empresa de su difunto padre, ¿está diciendo que él se la quitó a usted? Carmen lo miró, y en sus ojos había una calma terrible. Estoy diciendo, Andrés, que Ricardo Valdés era socio minoritario de mi esposo. Que cuando Eduardo murió, yo quedé sola, con una bebé y con el control total de la empresa. Y que en menos de un año, mediante documentos falsificados, contadores sobornados y un ejército de abogados, Ricardo me despojó de todo lo que era legalmente mío. Me dejó en la calle, con tu hermanita en brazos. Hizo una pausa. Eso es lo que estoy diciendo. El rostro de Daniela se transformó. La ternura dio paso a una rabia fría, ardiente. ¿Él te hizo eso? Su voz tembló. ¿Ricardo? ¿El esposo de Isabel? ¿El que se hace llamar el gran CEO? Mientras tú limpiabas pisos para darle de comer a mi hermana, él vivía en la mansión que construiste tú con mi padre. Daniela, hoy es tu boda. Carmen intentó calmarla. No es el momento. Claro que es el momento. Daniela alzó la voz y varios invitados voltearon. Llevo años sintiendo que algo estaba mal. Que esa familia Valdés apareció de la nada con el dinero de mi padre. Y resulta que te robaron. Te robaron a ti, que fuiste la única que me cuidó cuando mi papá murió. Mientras tanto, al otro lado del jardín, Ricardo había logrado por fin moverse. Tomó a Isabel del brazo y la arrastró hacia un costado, lejos de los oídos curiosos. ¿Tú la invitaste? Siseó, con el pánico desbordándole los ojos. ¿Tú trajiste a esa mujer aquí? Yo no sabía, balbuceó Isabel, por primera vez en su vida sin palabras. Era solo la limpiadora del edificio. Quería humillarla, para divertirme. ¿Cómo iba yo a saber que era? Es Carmen Mendoza, idiota. Ricardo la sacudió. La viuda de Aguirre, la mujer a la que le quité la empresa. ¿Sabes lo que pasa si ella empieza a hablar delante de toda esta gente? ¿Sabes cuántos de los que están aquí son inversionistas? ¿Banqueros? ¿Periodistas? Isabel palideció aún más. Pero no puede probar nada, ¿verdad? Tú dijiste que todo estaba arreglado, que los papeles... Eso fue hace 12 años, murmuró Ricardo, mirando hacia donde Carmen conversaba ahora rodeada de gente importante que la escuchaba con respeto. 12 años, y esa mujer no apareció vestida así, con esos diamantes, conociendo a la novia, sin un plan. Tragó saliva. Carmen nunca hacía nada sin un plan, por eso era tan peligrosa. Por eso tuve que destruirla rápido. Apretó los puños. Y mírala, está aquí, sonriendo, esperando algo. ¿Qué hacemos?, susurró Isabel, aterrorizada. Ricardo no respondió enseguida. Observó a Carmen desde la distancia, y como si lo hubiera sentido, ella levantó la mirada y la fijó directamente en él, por encima de las cabezas de todos los invitados. No había odio en esos ojos, no había rabia, había algo mucho peor, había certeza. La certeza de quien sabe que ya ganó, y solo está esperando el momento perfecto para mostrarlo. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenemos que sacarla de aquí, dijo entre dientes. Esta noche, antes de que hable. Cueste lo que cueste. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese preciso instante, junto a la entrada de la hacienda, un automóvil más acababa de estacionarse, y de él bajaba un hombre joven, de traje sobrio, con un maletín de cuero en la mano. El abogado Marco había llegado, y traía consigo todo lo necesario para que el imperio de Ricardo Valdés se derrumbara esa misma noche. El pasado sale a la luz. Marco avanzó por el jardín con paso firme, su maletín de cuero golpeando suavemente contra su pierna a cada zancada. Era joven. No pasaba de los 35, pero había en su mirada la determinación de quien lleva años esperando enfrentarse a los poderosos que se creen por encima de la ley. Localizó a Carmen junto a la fuente y se acercó. Ella lo vio llegar y asintió con discreción. «Buenas noches, señora», dijo Marco en voz baja. «Tal como acordamos.
Está todo aquí. Gracias, Marco. Carmen respiró hondo. ¿Llamaste al notario? Está en camino. Y también los otros invitados especiales que pediste. Llegarán en 15 minutos. Daniela, que escuchaba sin entender, frunció el ceño. Tía, ¿quién es este señor? ¿Qué está pasando? Carmen tomó las manos de su hijastra entre las suyas. Mi niña, lamento profundamente que esto ocurra en el día de tu boda. De verdad. Si hubiera sabido que era tu boda, habría buscado otra ocasión. Pero ahora que estoy aquí, ahora que todos están aquí, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Llevo 12 años esperándola. ¿Esperando qué? Carmen miró a Marco. El abogado abrió el maletín y extrajo una carpeta gruesa. Justicia, Daniela, respondió Carmen. Solo eso. Justicia. El revuelo en la fiesta no había disminuido. Al contrario, crecía. La noticia de que la elegante desconocida era en realidad la viuda despojada del difunto Aguirre corría de boca en boca como pólvora encendida. Y la curiosidad de los invitados se había vuelto irresistible. Don Alfonso, el banquero, se acercó de nuevo a Carmen, esta vez con el ceño preocupado. Carmen, querida, perdone mi atrevimiento, pero hay algo que no me cuadra. Usted dijo hace un momento que perdió todo por la mano de otros. Y ahora veo a un abogado a su lado con documentos. Bajó la voz. ¿Qué es lo que está pasando aquí esta noche? Carmen lo miró a los ojos. Y decidió que el momento había llegado. Don Alfonso, usted es un hombre honorable, y conoció a mi esposo, ¿verdad que sí? Eduardo era mi amigo, respondió el banquero con tristeza. Un gran hombre. Su muerte fue una tragedia. Su muerte, dijo Carmen lentamente, fue el principio de un robo. Tomó la carpeta que Marco le ofrecía y la abrió ante el banquero. Mire usted mismo, don Alfonso. Estos son los documentos originales de la transferencia de acciones de Construcciones Aguirre Mendoza. Aquí está mi firma. Solo que yo nunca firmé esto. Don Alfonso ajustó sus lentes y revisó los papeles. A medida que leía, su rostro se iba endureciendo. Esta firma, murmuró, no coincide con la suya. ¿Y esta fecha? Pasó la página. Dios mío. Esto está fechado 3 días después de la muerte de Eduardo. ¿Cómo iba usted a transferir acciones 3 días después de enviudar con una recién nacida en brazos? No las transferí, don Alfonso. La voz de Carmen era de acero. Ricardo Valdés falsificó mi firma. Sobornó al notario Gutiérrez, que murió convenientemente 2 años después. Sobornó a mi propio contador, Ramírez, para que declarara que yo era incapaz de administrar por el duelo. Y con esos papeles, presentados ante un juez que también recibió lo suyo, me arrebató la empresa que mi esposo y yo construimos durante 15 años. Un pequeño grupo de empresarios se había acercado a escuchar. El silencio entre ellos era pesado. Esto es muy grave, Carmen, dijo don Alfonso. Si lo que dice es cierto, no es solo lo que digo. Carmen señaló la memoria USB que Marco había conectado a una pequeña tablet. Es lo que puedo probar. Mientras tanto, Ricardo observaba la escena desde lejos con creciente desesperación. Vio a don Alfonso leyendo documentos. Vio el círculo de empresarios que se cerraba alrededor de Carmen. Vio las cabezas que negaban con incredulidad. Se acabó, murmuró. Va a hablar. Va a contarlo todo. Haz algo, le suplicó Isabel aferrándose a su brazo. Eres el dueño de medio país. Saca a esa mujer de aquí. Ricardo se soltó de un tirón. La miró con algo parecido al desprecio. ¿Crees que no lo intentaría si pudiera? Hay 200 invitados, banqueros, periodistas. El notario público de la ciudad acaba de llegar, ¿lo ves? Señaló hacia la entrada, donde en efecto un hombre de traje gris se acercaba con paso solemne. Esto está orquestado. Carmen lo planeó todo. Y nosotros, tú, le pusiste el escenario perfecto en bandeja de plata. Isabel se quedó muda. Por primera vez comprendió la magnitud de su error. Su pequeña crueldad, su deseo de humillar a una mujer humilde para divertir a sus amigas, había desatado una catástrofe que amenazaba con destruirlo todo. Tengo que hablar con ella, decidió Ricardo de pronto.
Tengo que negociar, ofrecerle dinero, lo que sea. Y, armándose de la falsa seguridad que lo había caracterizado toda la vida, Ricardo Valdés cruzó el jardín en dirección a la mujer que había destruido 12 años atrás. Carmen. La voz hizo que el círculo de empresarios se abriera. Ricardo apareció, con su mejor sonrisa de negocios pintada en el rostro, aunque el sudor le brillaba en la frente. Carmen, qué alegría verte después de tantos años. Extendió la mano. Te ves espléndida, realmente espléndida. Carmen miró la mano extendida. No la tomó. Ricardo, dijo simplemente. La mano quedó suspendida en el aire un segundo de más, hasta que Ricardo la retiró con incomodidad. Mira, continuó él bajando la voz, tratando de sonar conciliador. Sé que entre nosotros hubo malentendidos en el pasado. La muerte de Eduardo fue caótica para todos. Se tomaron decisiones apresuradas. Quizás no se manejaron las cosas como debían. Pero eso es agua pasada, ¿no crees? Estamos en una boda. Es una noche de celebración. ¿Por qué no nos sentamos tú y yo en privado, mañana, con calma, y resolvemos cualquier asunto pendiente? Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo generoso. Muy generoso. Carmen lo dejó terminar. Y luego, con una calma que heló la sangre de todos los presentes, respondió. ¿Un arreglo, Ricardo? Sonrió apenas. Hace 12 años, mientras yo enterraba a mi esposo, tú falsificabas mi firma. Mientras yo amamantaba a una bebé sin saber cómo pagaría la renta del mes siguiente, tú te mudabas a la mansión que Eduardo y yo construimos. Mientras yo limpiaba pisos de noche para que mi hija no pasara hambre, tú brindabas con champán en el piso de arriba, sin siquiera reconocer mi cara. Su voz no se alzó ni una vez, y precisamente por eso resultaba aterradora. Y ahora, 12 años después, cuando por fin tengo todas las pruebas en la mano, ¿me ofreces un arreglo generoso? El jardín entero escuchaba. Nadie se atrevía a respirar. Carmen, por favor. Ricardo bajó aún más la voz, suplicante. Aquí no. Hay gente, periodistas. Piensa en el escándalo. Piensa en Daniela. Es su boda. ¿Quieres arruinarle la noche? Fue un golpe bajo, y Carmen lo sintió. Por un instante vaciló, mirando a su hijastra. Pero fue Daniela quien dio un paso al frente. No, Ricardo, dijo la novia con voz firme. Tú no vas a usar mi boda como escudo. Tú no vas a esconderte detrás de mí. Si esta mujer que me crió, que me cuidó cuando murió mi padre, tiene algo que decir esta noche, entonces todos la vamos a escuchar. Se giró hacia los invitados. Todos. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Ricardo miró a su alrededor y comprendió que estaba perdiendo el control, que la marea se volvía en su contra. Y entonces, Carmen tomó la tablet de manos de Marco, la levantó para que todos pudieran ver la pantalla, y dijo las palabras que Ricardo Valdés había temido durante 12 años. Damas y caballeros, lamento interrumpir esta hermosa celebración. Pero hay algo que toda esta sociedad merece saber sobre el hombre al que tantos llaman el gran CEO. Y tengo las pruebas. Aquí mismo. Puso el dedo sobre la pantalla y le dio reproducir. La grieta en la pareja. De los altavoces que Marco había conectado discretamente al sistema de sonido de la hacienda, brotó una voz. Una voz grave, inconfundible, que resonó en todo el jardín por encima de las cabezas de los 200 invitados. Era la voz de Ricardo Valdés. El notario Gutiérrez ya recibió su parte. La firma de la viuda quedó perfecta, nadie notará la diferencia. Para cuando esa estúpida mujer se dé cuenta de lo que pasó, la empresa ya estará a mi nombre. Está destrozada por la muerte de Eduardo. No va a poder pelear. Y si lo intenta, el juez Beltrán se encargará. También está en la nómina. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas, congeladas, mirando hacia donde estaba el verdadero Ricardo Valdés, que en ese instante se había puesto blanco como un papel. La hija. No me importa la mocosa, que se las arregle. El imperio de Aguirre ahora es mío, brindemos por eso. La grabación terminó,
y un murmullo de horror se extendió por la fiesta como una ola. Esa es tu voz, Ricardo, dijo don Alfonso, con la voz temblando de indignación. Es inconfundible. Te conozco hace 20 años. Es falso, gritó Ricardo desesperado. Es un montaje. Esta mujer manipuló el audio. Es una mentirosa, una resentida que quiere mi dinero. ¿Un montaje? Carmen mantuvo la calma. Don Alfonso, esta grabación la obtuve hace 3 años, limpiando la oficina del señor Valdés de noche. Él hablaba por teléfono creyendo que la empleada de limpieza ni entendía ni escuchaba. Y hay más, muchas más. Conversaciones sobre sobornos, sobre evasión de impuestos, sobre los contratos públicos que consiguió pagando comisiones ilegales. Todo está aquí. Sostuvo la memoria USB en alto. Y mañana, todo estará también en manos de la Fiscalía. Ya tienen copia, de hecho. La envié esta tarde. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Pero el golpe más inesperado no vino de Carmen. Vino de Isabel. La esposa de Ricardo, que había permanecido petrificada durante toda la grabación, dio de pronto un paso atrás, separándose de su marido como si quemara. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban un horror nuevo, distinto. ¿Tú hiciste eso?, preguntó con un hilo de voz. ¿Le robaste la empresa a una viuda? ¿A una mujer con una bebé recién nacida? Isabel, no es lo que parece. Ricardo intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. No me toques. Su grito hizo eco en el jardín. 12 años, Ricardo. 12 años creyendo que todo lo que teníamos lo habías ganado con tu talento, con tu esfuerzo. Me casé contigo porque pensé que eras un hombre brillante. Y resulta que todo lo que tenemos, esta casa, los autos, las joyas, la vida que llevamos, todo es robado. Robado a una viuda y a una huérfana. Isabel, cállate, siseó Ricardo. Estás haciendo una escena. ¿Yo estoy haciendo una escena? Isabel soltó una risa histérica, al borde de las lágrimas. Tú robaste un imperio. Tú destruiste a una familia. Y yo... Se llevó las manos a la boca, comprendiendo de golpe la magnitud de su propia crueldad. Dios mío. Yo la invité aquí para humillarla. La invité para reírme de ella, de la mujer a la que tú dejaste en la miseria. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Soy igual de monstruosa que tú. Se giró hacia Carmen, y ante el asombro de todos, la mujer que esa misma semana la había llamado sirvienta y basura, se acercó a ella con el rostro descompuesto. Señora Mendoza, Carmen. La voz de Isabel se quebró. No tengo palabras. No hay perdón para lo que le hice, para lo que le hicimos. Yo no sabía, juro que no sabía quién era usted, pero eso no me excusa. La traté como basura. Y usted es una víctima. Lo siento profundamente. Carmen la miró largamente. En sus ojos no había triunfo cruel, sino algo más complejo. Una mezcla de dolor antiguo y de cierta compasión inesperada. El daño que usted me hizo esta semana, señora Valdés, no es nada comparado con el que su esposo me hizo hace 12 años, respondió Carmen con voz serena. Usted fue cruel por vanidad. Él fue cruel por codicia. Y la codicia destruye familias enteras. La mía. Y me temo, también la suya. El caos se desató. Los invitados murmuraban, se apartaban de Ricardo como si tuviera la peste. Algunos empresarios sacaron sus teléfonos para hacer llamadas urgentes. Querían distanciarse de cualquier negocio con Valdés antes de que estallara el escándalo en los medios. Los pocos periodistas presentes no daban abasto grabando. Ricardo giraba sobre sí mismo, viendo cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de minutos. Buscaba un aliado, una mirada amiga, y solo encontraba rostros de desprecio. «Esto no se va a quedar así», rugió, perdiendo por completo la compostura. «Los voy a demandar a todos, a ti, Carmen, y a tu abogaducho de cuarta.
Tengo los mejores abogados del país. Me conocen jueces, ministros, gobernadores. No son nadie para tocarme. Quizás antes era así, Ricardo, respondió Marco, hablando por primera vez con voz potente y clara. Pero el juez Beltrán, el que estaba en su nómina, fue destituido el año pasado por corrupción. El notario Gutiérrez está muerto, pero dejó un testimonio firmado ante notario antes de morir, arrepentido, confesando la falsificación. Lo tenemos. Y el contador Ramírez, Marco sonrió, accedió a colaborar con la fiscalía a cambio de reducir su condena. Va a declarar en su contra. Cerró el maletín con un golpe seco. Su castillo de naipes se terminó, señor Valdés. Ricardo abría y cerraba la boca sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Fue entonces cuando la noche se llenó de luces azules y rojas. Por el camino de entrada de la hacienda aparecieron varios automóviles. De ellos descendieron hombres y mujeres de traje oscuro, con identificaciones colgando del cuello. Al frente, una mujer de mirada decidida se acercó con paso firme, mostrando una placa. Buenas noches. Fiscalía especializada en delitos financieros. Buscamos al señor Ricardo Valdés. Su mirada recorrió la multitud hasta posarse en él. Señor Valdés, tiene usted una orden de presentación. Tendrá que acompañarnos. Hay cargos de fraude, falsificación de documentos, cohecho y evasión fiscal. El silencio fue total. Ricardo retrocedió, mirando a todos lados, buscando una salida que no existía. «No», murmuró. «No pueden hacerme esto. Yo soy Ricardo Valdés». «Precisamente por eso, señor», respondió la fiscal con frialdad. «Acompáñenos, por favor. No haga esto más difícil». Mientras dos agentes se acercaban a él, Ricardo dirigió una última mirada de odio puro hacia Carmen. «Tú», escupió. «Tú planeaste esto desde el principio. Maldita seas». Carmen lo enfrentó sin pestañear. «No, Ricardo. Yo no planeé nada». Su voz era de una serenidad absoluta. «Tú cavaste tu propia tumba hace 12 años. Yo solo esperé, con paciencia, a que el tiempo te trajera hasta el borde. Y hoy, por fin, caíste». Los agentes se llevaron a Ricardo entre la multitud que se apartaba. Sus gritos de protesta se fueron apagando a medida que lo conducían hacia los autos. Isabel lo vio partir, inmóvil, con las lágrimas rodándole por el rostro y el maquillaje corrido, comprendiendo que la vida de lujo y mentiras que había conocido acababa de terminar para siempre. En medio del jardín de luces doradas, rodeada de rosas blancas y de invitados atónitos, Carmen Mendoza permaneció de pie, erguida, con su vestido negro y su capa dorada brillando bajo las estrellas. La limpiadora a la que habían invitado para humillar acababa de derribar un imperio. Pero su historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a escribir su capítulo más importante. La humillación se invierte. Los autos de la fiscalía se alejaron por el camino de cipreses, llevándose a Ricardo Valdés y dejando atrás un jardín sumido en la conmoción. Durante unos segundos, nadie supo qué decir. 200 personas, acostumbradas a las apariencias y a los protocolos, se encontraban de pronto frente a algo crudo y real, la justicia cayendo sobre uno de los suyos. Y entonces, lentamente, comenzó. Primero fue don Alfonso. El anciano banquero se acercó a Carmen, se quitó el sombrero imaginario en un gesto de respeto y comenzó a aplaudir. Despacio al principio. Luego se le unió Daniela y Andrés, y la joven pareja que se casaba esa noche se transformó en el motor de algo más grande. Pronto, todo el jardín estallaba en aplausos. 200 personas, las mismas que habían venido a presenciar la humillación de una limpiadora, ahora aplaudían de pie a la mujer que había tenido el coraje de enfrentar a un imperio y derribarlo con la verdad. Carmen permaneció inmóvil en el centro, con su vestido negro y su capa dorada, mientras la ovación la envolvía como una marea. No sonreía con soberbia. Tenía los ojos brillantes, húmedos. 12 años de silencio, de humillación, de invisibilidad, se disolvían en ese estruendo de manos. «Lo logramos, señora», le susurró Marco a su lado. «Lo logró». Carmen asintió,
incapaz de hablar por un momento. Cuando los aplausos se apagaron, todas las miradas seguían puestas en ella. Y Carmen comprendió que debía decir algo. Tomó aire, y su voz, clara y firme, se elevó sobre el jardín. Gracias, pero por favor, no me aplaudan a mí. Hizo una pausa. Hace una semana, una persona me invitó a esta boda, no para honrarme. Me invitó para humillarme, para reírse de la limpiadora frente a todos ustedes. Los murmullos se reanudaron. Muchas miradas se desviaron hacia Isabel, que permanecía a un lado, cabizbaja, con el rímel corrido y la vergüenza pintada en el rostro. Y durante muchos años, continuó Carmen, yo vivía avergonzada de mi trabajo. Limpiaba pisos de noche y rezaba para que nadie me reconociera. Pensaba que limpiar oficinas me hacía menos persona de la que había sido cuando dirigía una empresa. Negó con la cabeza. Estaba equivocada. El trabajo honrado, cualquier trabajo honrado, jamás rebaja a nadie. Esos 5 años limpiando pisos no me hicieron menos. Me hicieron más fuerte, más paciente, y sobre todo, me permitieron estar cerca, en silencio, reuniendo las pruebas que esta noche han visto. Levantó la barbilla. La mujer que limpiaba sus oficinas y la mujer que dirigía empresas son la misma persona, y ambas merecen el mismo respeto. El jardín estalló de nuevo en aplausos. Fue entonces cuando Isabel, temblando, se acercó al centro. Todas las miradas se clavaron en ella, ahora con dureza. Las mismas amigas que habían reído sus crueldades ahora la miraban como a una apestada. «Carmen», dijo Isabel con la voz quebrada, ante todos. «Quiero pedirle perdón, públicamente, frente a toda esta gente ante la que quise humillarla». Tragó saliva. «Fui vanidosa. Fui cruel. Me burlé de usted por el simple placer de sentirme superior. Y no tenía idea del monstruo con el que estaba casada, ni del daño que él le hizo. No espero su perdón. No lo merezco. Solo quería que todos supieran que la equivocada fui yo, y que usted es la mujer más digna que he conocido en mi vida». Se hizo un silencio expectante. Todos esperaban la reacción de Carmen. Carmen miró a Isabel largamente. Aquella mujer que la había llamado basura, que la había invitado para reírse de ella, ahora estaba destrozada, humillada por su propia conciencia, abandonada por el hombre cuyas mentiras había disfrutado durante años. Y Carmen hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Isabel», dijo en voz baja, pero audible, «usted me hizo daño, es cierto, pero esta noche usted hizo algo que muy poca gente con poder es capaz de hacer. Reconoció su error frente a todos. Eso requiere un valor que su esposo nunca tuvo». Apretó suavemente su hombro. «La codicia de Ricardo nos destruyó a las dos. A mí me quitó mi empresa. A usted le quitó la verdad durante 12 años. Ahora ambas somos libres de él. No le guardo rencor. Le deseo que reconstruya su vida, esta vez, sobre cimientos honestos». Isabel rompió a llorar, esta vez de un modo distinto, y asintió sin poder hablar. La crueldad con la que había planeado humillar a Carmen se había invertido por completo. Ahora era ella la humillada, y era Carmen quien le tendía una mano. La grandeza de la víctima frente a la pequeñez de la verdugo. Los invitados, conmovidos, aplaudieron una vez más, pero esta vez fue un aplauso suave, distinto, lleno de respeto. Daniela se acercó a Carmen y la abrazó con fuerza. «Tía, perdón por arruinarte. Digo, ¿por qué esto pasara en mi boda?», dijo entre risas y lágrimas. «¿Arruinarla?». Carmen rió, secándose los ojos. «Mi niña, le diste a esta boda un final que nadie va a olvidar jamás. Has reunido a una familia que estaba rota. Me has devuelto a ti». La miró con ternura. «Y hay alguien más que tiene que conocerte». «¿Quién?». Carmen sacó su teléfono y marcó. Habló brevemente, sonriendo. Y 10 minutos después, por el camino de la hacienda, llegó Rosa, la vecina, llevando de la mano a una niña de 10 años,
con 2 trenzas y un vestido de domingo. ¿Lucía? Daniela se llevó las manos a la boca. ¿Es ella? ¿Es mi hermanita? Carmen asintió, emocionada. Lucía, mi amor, dijo, arrodillándose frente a su hija. ¿Te acuerdas que te conté que tenías una hermana mayor? Aquí está. Esta es Daniela, la hija de tu papá. Lucía miró con timidez a la novia, y Daniela, sin poder contenerse, se arrodilló y abrió los brazos. Hola, hermanita, susurró. Te he estado buscando toda mi vida sin saberlo. Lucía dudó un instante, y luego corrió a los brazos de la hermana que acababa de conocer. Las dos se abrazaron en medio del jardín de luces doradas, mientras los invitados, emocionados hasta las lágrimas, contemplaban la escena. Eduardo Aguirre, donde quiera que estuviera, habría llorado de alegría al ver a sus 2 hijas finalmente unidas. Esa noche, lo que había comenzado como una trampa cruel terminó como una celebración inesperada. La boda de Daniela y Andrés continuó, pero transformada. Ya no era solo una unión entre 2 jóvenes, sino el reencuentro de una familia despedazada por la codicia y reunida por la verdad. Carmen bailó. Por primera vez en 12 años, Carmen Mendoza bailó. Con Daniela, con Lucía, con el viejo don Alfonso que insistió en sacarla a la pista con galantería anticuada. La capa dorada giraba bajo las luces como una llama, y en su rostro había una luz que llevaba más de una década apagada. Mientras tanto, en la madrugada, las primeras noticias ya empezaban a circular. Cae el Imperio Valdés, empresario detenido por fraude a viuda durante boda de gala. Los titulares se multiplicaban. Las acciones de las empresas de Ricardo se desplomarían al abrir los mercados. Y el nombre de Carmen Mendoza, durante 12 años olvidado, volvía a aparecer en boca de todos. Pero a Carmen, esa noche, no le importaban los titulares. Le importaba la mano pequeña de Lucía en la suya. Le importaba la sonrisa de Daniela. Le importaba haber recuperado, después de tanto tiempo, no solo su nombre, sino su familia. La humillación se había invertido por completo, y la justicia, paciente pero implacable, había llegado por fin. Sin embargo, la batalla legal apenas comenzaba, porque recuperar lo robado no sería tan fácil como exponerlo. Y los aliados que aún le quedaban a Ricardo Valdés no se rendirían sin pelear. La caída de los poderosos. El amanecer encontró a la Ciudad de México convulsionada. Para las 7 de la mañana, la noticia ya estaba en todas partes. La televisión, los periódicos digitales, las redes sociales. Todos repetían la misma historia increíble. El poderoso Ricardo Valdés, uno de los empresarios más influyentes del país, había sido detenido durante una boda de gala, expuesto por la viuda a la que había despojado de su fortuna 12 años atrás. La mujer que había pasado años limpiando los pisos de su propio edificio robado. Era el tipo de historia que el público devoraba. La caída del poderoso, el triunfo del humilde, la justicia que llega tarde, pero llega. En los mercados financieros, las consecuencias fueron inmediatas y brutales. En cuanto abrió la bolsa, las acciones del Grupo Valdés se desplomaron. Un 30% en la primera hora, 40% al mediodía. Los inversionistas huían en estampida. Nadie quería estar asociado con un imperio construido sobre un fraude. Los socios que durante años habían sonreído a Ricardo en cenas y juntas ahora competían por ser los primeros en condenarlo públicamente. Siempre sospeché algo, declaraban a la prensa unos. Cortaré toda relación comercial de inmediato, anunciaban otros. Las ratas abandonaban el barco que se hundía. En su pequeño departamento de la colonia obrera, Carmen despertó tarde, agotada por la noche anterior, con Lucía dormida a su lado. Por un instante, al abrir los ojos, pensó que todo había sido un sueño. El vestido negro, la capa dorada, la caída de Ricardo. Pero entonces vio el vestido colgado en la puerta del closet y supo que había sido real. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de números desconocidos, periodistas, seguramente. Y, entre ellas, un mensaje de Marco. Señora,
Necesito verla hoy mismo. Hay novedades importantes, buenas y complicadas. La fiscalía quiere su declaración formal. Y los abogados de Valdés ya se movieron. La esperan en mi oficina a las 4. Carmen suspiró. Lo sabía. La exposición pública era el primer paso, no el último. Ahora venía la verdadera batalla, la legal. A las 4 en punto, Carmen llegó a la modesta oficina de Marco, un despacho pequeño en un edificio antiguo del centro. Nada que ver con los rascacielos de cristal donde operaban los abogados de Ricardo. Pero a Carmen le gustaba esa modestia. Hablaba de honestidad. Marco la recibió con una sonrisa cansada pero satisfecha. Señora, no va a creer la mañana que hemos tenido. La invitó a sentarse. La buena noticia. Ricardo Valdés está en prisión preventiva. El juez negó la fianza. Los cargos son sólidos: fraude, falsificación, cohecho, evasión fiscal. Con las pruebas que reunió usted y el testimonio del contador Ramírez, su condena es prácticamente segura. Hablamos de muchos años de cárcel. Carmen asintió, aliviada. ¿Y la mala noticia? Marco se puso serio. Los abogados de Valdés son los mejores del país, y caros como ellos solos. No pueden salvarlo de la cárcel, las pruebas son demasiado contundentes. Pero van a pelear por el dinero, por el patrimonio. Se inclinó hacia adelante. Mire, señora, el problema es este. La empresa que Ricardo le robó ya no existe como tal. Él la fusionó, la dividió, creó nuevas sociedades, movió activos a paraísos fiscales, puso propiedades a nombre de terceros, de prestanombres. 12 años dan para mucho. Desentrañar todo eso y demostrar qué le pertenece a usted legalmente va a ser una batalla larga. Meses, quizás años. Carmen guardó silencio un momento. ¿Cuánto de lo que era mío podemos recuperar? Sinceramente no lo sé aún, pero le voy a ser franco. Recuperar el 100% es casi imposible. Mucho se perdió, se gastó, se ocultó. ¿Pero una parte sustancial? Sí, eso sí podemos lograrlo. Y hay algo más. Marco abrió una carpeta. Como el fraude está probado, usted tiene derecho a una indemnización por daños, por los 12 años de perjuicio, por el sufrimiento. Eso, sumado a lo que recuperemos del patrimonio, podría ser una cifra muy considerable, señora. Más que suficiente para que usted y sus hijas no vuelvan a preocuparse por dinero jamás. Por primera vez, Carmen permitió que una sonrisa se asomara a su rostro. No lo hice por el dinero, Marco. Lo sé, señora. Lo hizo por justicia. El joven abogado la miró con admiración. Pero a veces la justicia también viene con recompensa. Y usted, más que nadie, se la merece. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen prestó su declaración formal ante la fiscalía, detallando con precisión cada paso del despojo de hace 12 años. Su memoria era impecable. Recordaba fechas, nombres, montos, reuniones. Los fiscales quedaron impresionados. Aquella mujer no solo había sido víctima de un fraude, había documentado su propia tragedia con la frialdad de una contadora forense. La prensa la buscaba sin descanso. Al principio, Carmen rechazó todas las entrevistas. No quería convertirse en espectáculo. Pero Marco la convenció de dar una sola, a un periodista serio, para contar su verdad antes de que otros la distorsionaran. La gente necesita escuchar su historia, señora, le dijo. No por morbo, por esperanza. Hay miles de personas que han sido aplastadas por gente poderosa y que creen que jamás habrá justicia para ellas. Su historia les dice lo contrario. Y Carmen aceptó. La entrevista se transmitió en horario estelar. Carmen apareció serena, digna, sin rencor, contando cómo había perdido todo, cómo había sobrevivido limpiando pisos, cómo había criado a su hija en la pobreza, y cómo, con paciencia infinita, había reunido las pruebas de su propia injusticia. Cuando le preguntaron si odiaba a Ricardo Valdés, respondió: «El odio es una cárcel que uno se construye a sí mismo. Yo no quería pasar mi vida en esa cárcel.
Solo quería justicia. Y sobre todo, quería que mi hija creciera viendo que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Que vale la pena ser honesto incluso cuando ser deshonesto parece más fácil. La entrevista se volvió viral. Millones de personas la vieron. Carmen Mendoza se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de dignidad y perseverancia para todo un país. Mientras tanto, la vida de Isabel también se desmoronaba, aunque de otra forma. Con Ricardo en prisión y el imperio en ruinas, las cuentas fueron congeladas por la Fiscalía como parte de la investigación. De la noche a la mañana, Isabel pasó de la opulencia a la incertidumbre. La mansión, embargada. Los autos, bajo investigación. Las amigas que reían sus crueldades desaparecieron, evitándola como a una apestada. Pero Isabel, para sorpresa de muchos, no se hundió en la autocompasión. Algo había cambiado en ella aquella noche en la hacienda. La vergüenza de verse expuesta, sumada al gesto inesperado de Carmen al perdonarla, la había transformado. Una tarde, se presentó en la oficina de Marco pidiendo hablar con Carmen. Llegó sin joyas, sin lujos, con ropa sencilla, irreconocible respecto a la mujer soberbia de la boda. «Vengo a ofrecer mi testimonio», le dijo a Carmen con humildad. «Sé cosas. Durante 12 años escuché a Ricardo hablar de sus negocios, de sus prestanombres, de dónde escondió el dinero. Si eso le sirve para recuperar lo que es suyo, cuente conmigo. Es lo mínimo que puedo hacer». Carmen la miró, sorprendida. «¿Por qué haría eso, Isabel? Es su esposo». «Era mi esposo», corrigió Isabel. «El hombre que creí conocer no existe. Y la mujer que yo era tampoco». Bajó la mirada. «Usted me mostró, con su perdón, la clase de persona que yo quería ser y nunca fui. Déjeme empezar a serla. Por favor». Carmen guardó silencio. Y luego, lentamente, extendió la mano. «Bienvenida del lado correcto, Isabel». El testimonio de Isabel resultó ser la pieza que faltaba. Conocía los nombres de los prestanombres, las cuentas ocultas, las propiedades disfrazadas. Con su ayuda, Marco y la Fiscalía pudieron rastrear el dinero que Ricardo creía haber escondido para siempre. El cerco se cerraba. El imperio que Ricardo Valdés había construido sobre una traición se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, ahora ayudado por la mano de su propia esposa. Y Carmen, paciente como siempre, esperaba el día en que por fin recuperaría lo que durante 12 años le había sido arrebatado. Ese día estaba cada vez más cerca. La justicia pasaron 8 meses. 8 meses de audiencias, de peritajes, de declaraciones, de batallas legales libradas en tribunales y oficinas. Marco se reveló como un litigante incansable. Dormía poco, trabajaba sin descanso y desmontó pieza por pieza la maraña de sociedades fantasma y prestanombres que Ricardo había tejido durante 12 años para ocultar el patrimonio robado. El testimonio de Isabel resultó decisivo. Con cada nombre que aportaba, con cada cuenta que recordaba, el rompecabezas se completaba. Propiedades en la playa registradas a nombre de un primo lejano. Cuentas en el extranjero bajo identidades de empleados. Una flota de autos de lujo prestada a familiares. Todo salió a la luz. Y mientras tanto, Ricardo Valdés se pudría en una celda, viendo cómo su imperio se deshacía en sus manos sin poder hacer nada para evitarlo. El día del juicio final, la sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, empresarios, gente común que había seguido el caso con fervor. Carmen llegó vestida con sobriedad, acompañada de Marco, de Daniela y en la primera fila de la pequeña Lucía, que ahora entendía un poco mejor por qué su mamá había trabajado tanto y sufrido tanto. Ricardo entró esposado, escoltado. En 8 meses había envejecido 10 años. El bronceado se había ido. La soberbia, también. Lo que quedaba era un hombre apagado, derrotado, que ya no miraba a nadie a los ojos. El juez leyó la sentencia con voz solemne. Este tribunal, habiendo analizado las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos y los peritajes correspondientes, declara a Ricardo Valdés culpable de los delitos de fraude,
falsificación de documentos, cohecho y evasión fiscal. Una pausa. Se le condena a 18 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. 18 años. Ricardo cerró los ojos. Asimismo, continuó el juez, este tribunal ordena la restitución a la señora Carmen Mendoza, viuda de Aguirre, de la totalidad de los bienes que le fueron despojados de manera fraudulenta, así como el pago de una indemnización por daños y perjuicios correspondiente a los 12 años de privación ilegítima de su patrimonio. El monto será determinado conforme al peritaje y se ejecutará sobre los activos identificados del condenado. Carmen escuchó las palabras como en un sueño. 12 años. 12 años de espera, de humillación, de noches limpiando pisos, de criar a una hija en la pobreza. Y todo, por fin, reconocido, reparado. Por la ley, ante todos. No gritó, no celebró. Simplemente cerró los ojos y dejó que 2 lágrimas silenciosas le rodaran por las mejillas. A su lado, Daniela le apretó la mano. Lucía corrió desde la primera fila y la abrazó. ¿Ganamos, mamá?, preguntó la niña. Carmen la estrechó contra su pecho. Sí, mi amor, susurró. Ganamos. Pero no por el dinero. Ganamos porque la verdad ganó. ¿Entiendes? La verdad siempre gana, aunque tarde mucho en llegar. Cuando los agentes se llevaban a Ricardo de regreso a prisión, algo inesperado ocurrió. Al pasar junto a Carmen, el hombre se detuvo. Por primera vez en 8 meses, levantó la mirada y la fijó en ella. Ya no había odio en sus ojos, solo un cansancio infinito. Carmen, dijo en voz baja, ronca, quiero decirte algo. Los agentes se detuvieron. Carmen lo enfrentó, serena. Te escucho, Ricardo. Lo que te hice... Tragó saliva con dificultad. Lo que le hice a Eduardo, a su memoria, a ti, a tu hija. No hay manera de deshacerlo. Pasé 12 años creyendo que había ganado, que era más listo que todos, que el dinero me hacía intocable. Bajó la mirada. Y lo perdí todo en una sola noche. Mi libertad, mi nombre, mi esposa, todo. Volvió a mirarla. La codicia, Carmen. La maldita codicia. No te llevas nada a la tumba, y aún así uno destruye su vida y la de los demás por acumular cosas que no necesita. Ojalá lo hubiera entendido antes. Lo siento. Sé que no significa nada a estas alturas, pero lo siento. Carmen lo miró largamente y respondió, sin rencor. Significa algo, Ricardo. Significa que todavía queda algo humano en ti. Hizo una pausa. No te perdono por ti. Te perdono por mí. Para no cargar tu peso el resto de mi vida. Cumple tu condena. Y si sales algún día, intenta hacer algo bueno con el tiempo que te quede. Ricardo asintió, con los ojos húmedos, y se dejó llevar por los agentes. Carmen lo vio desaparecer por la puerta de la sala, y con él se fue, por fin, el último fantasma de su pasado. Las semanas siguientes fueron de transición. La restitución de bienes comenzó a ejecutarse. Poco a poco, lo que había sido robado volvió a manos de Carmen. La antigua sede de construcciones Aguirre Mendoza, propiedades, cuentas, inversiones. No todo se pudo recuperar. 12 años habían dispersado mucho. Pero la indemnización compensó con creces lo perdido. Carmen volvió a ser, de la noche a la mañana, una mujer adinerada. Pero algo en ella había cambiado para siempre. El dinero ya no la deslumbraba. Había vivido sin él, había sobrevivido, había criado a su hija con amor en un departamento humilde. Ahora sabía, con certeza absoluta, lo que de verdad importaba en la vida. Y no eran las mansiones, ni los autos. Lo primero que hizo al recuperar su fortuna no fue comprarse lujos. Fue buscar a Rosa, su vecina, la amiga que la había apoyado en los años más oscuros, que le había prestado dinero para la tela del vestido sin tener casi nada. Rosa, le dijo abrazándola, tú me cuidaste a Lucía cuando yo limpiaba pisos de noche. Tú me prestaste dinero cuando no tenías. Tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía.
Le entregó un sobre. Esto es para ti. Y no es un préstamo. Es un regalo. Vas a dejar de trabajar tanto. Tus nietos van a estudiar en buenas escuelas. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que fue mi familia cuando no tenía a nadie. Rosa lloró. Carmen lloró. Y la amistad que había nacido en la pobreza se selló para siempre en la abundancia. También buscó a Marco, el joven abogado idealista que había tomado su caso cuando nadie más se atrevía a enfrentarse a Ricardo Valdés. Marco, sin ti nada de esto habría sido posible, le dijo Carmen. Quiero que sepas que tu honorario será mucho más generoso de lo que acordamos. Te lo has ganado. Pero además, tengo una propuesta para ti. ¿Una propuesta? Voy a reconstruir la empresa de Eduardo. Y voy a crear una fundación de asistencia legal para personas que, como yo, fueron despojadas por gente poderosa y no tienen recursos para defenderse. Personas que creen que la justicia es solo para los ricos. Lo miró con determinación. Quiero que tú dirijas esa fundación, que ayudes a otros como me ayudaste a mí. ¿Aceptas? Los ojos de Marco brillaron. Señora, sería el mayor honor de mi vida. Y así, de las cenizas de una injusticia, comenzó a nacer algo que ayudaría a muchos otros. La justicia había llegado para Carmen, pero ella, en lugar de quedarse con todo, decidió convertir su dolor en esperanza para los demás, porque había aprendido, en los años más duros, que la verdadera riqueza no está en lo que uno acumula, sino en lo que uno es capaz de dar. El nuevo comienzo. Pasó un año. La sede de Construcciones Aguirre Mendoza volvió a abrir sus puertas, ahora con el nombre original grabado de nuevo en letras doradas sobre la entrada. El apellido de Eduardo y el de Carmen, juntos otra vez, como debía haber sido siempre. La empresa, que bajo Ricardo se había corrompido y endeudado, renacía bajo la dirección de la mujer que la había fundado, más fuerte y más honesta que nunca. Pero Carmen no la dirigía sola. A su lado, aprendiendo el negocio con sorprendente talento, estaba Daniela. La hija de Eduardo había decidido dejar atrás la vida ociosa para honrar el legado de su padre. Y Carmen, que la había criado de niña, ahora la guiaba como socia y como madre. Tu papá estaría tan orgulloso de ti, le decía Carmen a menudo, viéndola revisar contratos con la misma pasión que tenía Eduardo. Andrés, el esposo de Daniela, también se integró a la empresa, aportando su honestidad y su buen juicio. La familia que la codicia había destrozado se reconstruía ahora alrededor de un proyecto común. La fundación que Carmen creó, dirigida por Marco, se convirtió en un faro de esperanza. La llamó Fundación Eduardo Aguirre, en honor a su difunto esposo. Su misión era simple y poderosa: ofrecer asistencia legal gratuita a personas humildes que habían sido despojadas, estafadas o aplastadas por gente con poder y dinero. En su primer año, la fundación ganó 11 casos. 11 familias que habían perdido la esperanza recuperaron sus casas, sus negocios, su dignidad. Carmen asistía personalmente a conocer a cada una de ellas, y en cada rostro agradecido veía un reflejo de la mujer desesperada que ella misma había sido años atrás. No me agradezcan a mí, les decía siempre. Cuando ganen su caso, cuando recuperen su vida, ayuden a alguien más. Esa es la única forma de pagar lo que reciben. La bondad solo tiene sentido cuando se transmite. Isabel también encontró su lugar en esta nueva vida. Tras el divorcio de Ricardo y la pérdida de su antigua opulencia, Isabel había tenido que reinventarse por completo. Carmen, fiel a su palabra, no la abandonó. Le ofreció un trabajo en la fundación, coordinando la atención a las familias. Y allí, ayudando a personas humildes, Isabel descubrió algo que toda su vida de lujos jamás le había dado: un propósito. ¿Sabe una cosa, Carmen?, le dijo una tarde mientras organizaban expedientes. Cuando era rica, era profundamente infeliz. Tenía todo y no tenía nada. Ahora gano una fracción de lo que gastaba antes en una sola cartera, y por primera vez en mi vida me siento útil. Me siento persona. Sonrió. Usted me dio eso.
La mujer a la que quise humillar me enseñó a ser humana. Carmen le devolvió la sonrisa. No fui yo, Isabel. Fue usted que tuvo el valor de cambiar. Muy poca gente lo tiene. Las dos mujeres, que habían empezado como verdugo y víctima, terminaron siendo aliadas en la tarea de reparar el mundo, un caso a la vez. En cuanto a Ricardo, cumplía su condena en prisión. Con el paso de los meses, su transformación se hizo más profunda. Comenzó a dar clases de matemáticas y finanzas a otros internos, que querían educarse. Escribió una carta a Carmen, una sola, agradeciéndole el perdón que le había dado aquel día en el tribunal, y prometiendo que, cuando saliera, dedicaría el resto de su vida a reparar el daño que pudiera. Carmen no respondió la carta, pero la guardó. Algunas redenciones tardan toda una vida, y ella había aprendido a tener paciencia con el tiempo. Una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella boda que lo cambió todo, Carmen organizó una comida en su nueva casa. No una mansión ostentosa, había rechazado las más grandes, sino una casa cálida, amplia, con jardín, llena de luz y de plantas. Una casa hecha para una familia, no para presumir. Alrededor de la mesa se reunieron todos los que importaban. Daniela y Andrés, que esperaban su primer hijo. Lucía, ahora una niña de 12 años, sana, feliz, que estudiaba en una buena escuela y soñaba con ser abogada como Marco, para ayudar a la gente. Marco, que se había vuelto parte de la familia. Rosa y sus nietos, que llenaban la casa de risas. E Isabel, que llegó con un postre hecho por ella misma y un abrazo para cada uno. Carmen los observó a todos desde la cabecera de la mesa. El sol de la tarde entraba por los ventanales. Había risas, conversación, el ruido alegre de una familia reunida. Y pensó en el largo camino que la había traído hasta ahí. La muerte de Eduardo, la traición, los 12 años de oscuridad limpiando pisos en silencio, la noche de la boda, la caída de Ricardo, la justicia. Y ahora, esto, una vida reconstruida, no sobre el rencor, sino sobre el perdón, el trabajo y el amor. Lucía se acercó y se sentó en su regazo, aunque ya estaba grandecita para eso. «Mamá», le dijo, «¿te acuerdas cuando me prometiste, hace mucho, que ibas a recuperar algo que te habían quitado?» Carmen sonrió, acariciándole el cabello. «Me acuerdo, mi amor». «¿Y ya lo recuperaste? ¿La empresa? ¿El dinero? ¿Todo eso?» Carmen miró a su alrededor. A Daniela acariciando su vientre, a Rosa riendo con sus nietos, a Isabel sirviendo el postre, a Marco contando una anécdota, a toda esa familia improbable, nacida del dolor y reconstruida con amor. «No, mi amor», respondió en voz baja, con los ojos brillantes. Lo que me habían quitado no era la empresa ni el dinero. Esos solo eran cosas. Abrazó a su hija. Lo que me habían quitado era esto, la familia, la dignidad, la capacidad de creer que el mundo puede ser justo. Y eso, Lucía, eso es lo que recuperé. Y vale infinitamente más que todo el dinero del mundo. Lucía la abrazó fuerte. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida, más que a nada en este mundo». Esa noche, cuando todos se hubieron ido y la casa quedó en silencio, Carmen salió al jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Llevaba puesta la capa dorada, la que había cosido para aquella boda, la que Eduardo le había regalado diciéndole, «para que un día vuelvas a brillar». La envolvió en sus hombros y miró hacia arriba. «Lo logré, Eduardo», susurró a las estrellas. «Cuidé a nuestras hijas, recuperé tu nombre y convertí todo el dolor en algo bueno». Sonrió y una lágrima le rodó por la mejilla. «Brillé de nuevo, como tú querías». El viento meció las hojas de los árboles, suave, cálido. Y a Carmen le pareció por un instante que era la respuesta de alguien que la cuidaba desde lejos. La limpiadora a la que habían invitado para humillar había recorrido el camino completo. De la humillación a la dignidad, de la pobreza a la abundancia, del rencor al perdón.
Y en el camino había aprendido la lección más importante de todas, que el valor de una persona no se mide por el uniforme que viste, ni por el dinero que tiene en el banco, ni por la opinión que los demás tengan de ella. Se mide por la dignidad con la que enfrenta la caída, por la paciencia con la que espera la justicia, y por la generosidad con la que comparte la victoria. Carmen Mendoza había caído hasta el fondo, y desde el fondo, sin perder nunca su honor, se había levantado más alto que nunca. Porque a veces, las personas a las que el mundo subestima son, precisamente, las que están destinadas a cambiarlo. Fin.